Durante lo que debería haber sido una tranquila velada familiar, mi propio hijo irrumpió, exigiendo dinero con amenazas veladas. Me llamó viejo tonto, dijo que me arrepentiría y se burló del trabajo de mi vida. Simplemente asentí, viéndolo salir furioso, con una silenciosa promesa formándose en mi corazón. Lo que no sabía es que había despertado a un león dormido, y mi tranquila vida estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Síganme, denle me gusta, compartan y cuéntenme en los comentarios desde dónde escuchan esta historia. El aroma a té de manzanilla recién hecho inundaba la cocina de Arthur Reed, un aroma reconfortante que solía anunciar el tranquilo final de su jornada. Estaba absorto en un ejemplar desgastado de una novela histórica, de esas que lo transportaban lejos de las mundanas ansiedades del presente. La luz de la lámpara proyectaba un cálido resplandor sobre la mesa, iluminando la taza humeante y las páginas de su libro. Era una tarde perfecta y tranquila, de esas que tanto apreciaba en su retiro. Entonces, la tranquilidad se hizo añicos. La puerta de la cocina no se abrió sin más. Explotó hacia adentro con una fuerza que hizo temblar el marco. Liam, su único hijo, estaba jadeando en el umbral, su silueta recortada contra la oscuridad del atardecer. Parecía un hombre que había corrido una maratón, o quizás, un hombre que huía de algo mucho más aterrador. Llevaba el pelo despeinado, pegado a la frente por el sudor, y su camisa, normalmente bien planchada, estaba arrugada y manchada. «Papá», jadeó Liam, con la voz ronca y un tono de desesperación que Arthur reconoció al instante, dejándolo helado. «Necesito $25.000, esta noche». Arthur bajó lentamente el libro, colocándolo boca abajo sobre la mesa. Su mirada recorrió a Liam, absorbiendo la energía frenética, los ojos abiertos e inyectados en sangre que recorrían la habitación, las manos temblorosas que apretaba y aflojaba constantemente a sus costados. Era un cuadro que conocía demasiado bien, una imagen sombría de una crisis que esperaba que hubiera quedado atrás. El familiar nudo de temor se le apretó en el estómago. Los problemas, anunciaba, habían vuelto a llamar a la puerta, y esta vez se sentían más pesados, más urgentes que antes. ¿25.000? La voz de Arthur era tranquila, un marcado contraste con la energía frenética que irradiaba su hijo. «Liam, ¿de qué demonios estás hablando?» Liam no lo miró a los ojos. Arrastraba los pies, con la mirada fija más allá del hombro de Arthur, en el viejo y fiable reloj de pie del pasillo. «Es un negocio, papá», balbuceó, con palabras apresuradas e inconexas. «Se fue al garete, muy al garete. Si no consigo el dinero esta noche, todo se desmorona, todo». Agitó una mano vagamente en el aire, envolviendo una catástrofe invisible. Arthur lo observó, con un profundo suspiro a punto de escapar de sus labios. «¿Un trato de negocios?», repitió con tono monótono. Él sabía que no era así. Había visto esto antes, innumerables veces durante la última década. Las llamadas frenéticas, las excusas vagas, las súplicas desesperadas. Los indicios de una deuda de juego estaban grabados en el rostro de Liam, con tanta claridad como si estuvieran escritos en neón. Recordaba las llamadas desesperadas de los usureros, los rescates, las promesas vacías que seguían cada vez. Cada vez, Arthur había jurado que sería la última. Un destello de agresión se encendió en los ojos de Liam, reemplazando el pánico anterior. Se adentró más en la cocina, alzando la voz. «Es mi derecho, ¿verdad? Ese dinero de la granja que vendiste. Se suponía que también era para mí, ¿no? Parte de mi herencia». Empezó a caminar de un lado a otro, con las manos metidas en los bolsillos, tintineando llaves invisibles. Arthur se apartó de la mesa, levantándose lentamente. Era un poco más alto que Liam, y su calma a menudo atravesaba las histerias de su hijo. «Liam», dijo con voz firme pero con amabilidad, «vendí esa granja para mi jubilación. Fue para asegurar mi futuro, después de décadas de duro trabajo, no para alimentar tu adicción, sea cual sea la forma que adopte esta vez». La palabra adicción flotaba en el aire, pesada e innegable. Liam se estremeció, pero rápidamente lo disimuló con renovada ira. «No te atrevas a hablarme así, papá. No se trata de eso. Esto es serio. Hay gente involucrada, gente que no se anda con rodeos». Miró por encima del hombro como si esperara que alguien apareciera entre las sombras. «¿Quiénes son ellos, Liam?»
insistió Arthur con la mirada penetrante. Quería la verdad, no por el bien de Liam, sino por su propia tranquilidad, para comprender la profundidad del hoyo que su hijo había cavado esta vez. ¿Quién te tiene tan asustado que irrumpes en mi casa como un loco, exigiendo $25,000 un martes por la noche? Liam se burló, desestimando la preocupación de Arthur con un gesto de la muñeca. No importa quiénes sean, lo que importa es que no son de esos que esperan. No me darán ni una hora más, ni mucho menos un día más. Tienes que ayudarme, papá. Eres el único. Su voz se quebró, una súplica desesperada mezclada con la agresión anterior. La mente de Arthur retrocedió a través de los años, un doloroso montaje de las promesas incumplidas de Liam. Los votos solemnes de asistir a jugadores anónimos, las disculpas entre lágrimas, las sinceras garantías de que esta vez sí había tocado fondo. En cada ocasión, Arthur había cedido, echando mano de sus ahorros, sacrificando su propia comodidad por el hijo que amaba, con la esperanza de que esta vez la situación se mantuviera. Pero el ciclo siempre se reanudaba, cada caída más profunda que la anterior, dejando a Arthur un poco más pobre, un poco más cansado y mucho más cínico. No, Liam, dijo Arthur con voz tranquila y resuelta. Fue la palabra más dura que jamás le había dicho a su hijo, más dura que cualquier discusión, cualquier regaño. No lo haré. No puedo seguir permitiéndote. No te ayuda y me está destruyendo. La respuesta es no. Se hizo un silencio denso y absoluto. Liam lo miró fijamente, con el rostro contorsionado, primero con incredulidad, luego con una furia fría y venenosa. Entrecerró los ojos inyectados en sangre y apretó la mandíbula con tanta fuerza que Arthur pudo ver cómo se le erizaba el músculo. «Te arrepentirás de esto, viejo», espetó Liam, con voz baja y peligrosa, desprovista de cualquier calidez familiar. «Te arrepentirás de esto más que de cualquier cosa que hayas hecho en tu vida». Giró sobre sus talones, la ira era una fuerza palpable en la habitación, y salió furioso, dejando la puerta de la cocina entreabierta, balanceándose suavemente sobre sus goznes. El silencio opresivo que siguió se sintió más frío, más pesado que antes. Arthur se quedó solo, el aroma a té de manzanilla ahora teñido por el metálico sabor del miedo. Una escalofriante premonición se apoderó de él, la sensación de que este rechazo, a diferencia de todos los demás, había alterado irrevocablemente algo vital entre ellos. El niño esperanzado y de ojos brillantes que había criado, el que solía correr a casa desde la escuela ansioso por compartir su día, había desaparecido hacía tiempo, reemplazado por un extraño desesperado y furioso. Arthur miró la taza de té a medio terminar, la tranquila noche destrozada, y sintió una profunda sensación de pérdida. El fin de semana posterior al arrebato de Liam fue un torbellino de inquietud para Arthur. Las palabras de despedida de su hijo, «Te arrepentirás de esto, viejo», resonaban en los rincones tranquilos de su casa, una amenaza ominosa que se le pegaba como un sudario húmedo. Intentó ocuparse de las tareas domésticas, cuidando su pequeño jardín, leyendo, incluso intentando resolver un crucigrama, pero las palabras y la imagen del rostro furioso y desesperado de Liam seguían interrumpiéndolo. Dormir le ofrecía poco consuelo. Sus noches se veían interrumpidas por inquietas vueltas en la cama. La imagen de Liam, no de niño, sino como el frenético desconocido de su cocina, se le grababa a fuego en la memoria. Llegó la mañana del lunes, con una luz tenue y aguada que no animó a Arthur. Estaba preparando su avena habitual cuando sonó su teléfono. Su repentino tintineo lo sobresaltó. Miró el identificador de llamadas. Liam. Una oleada de aprensión lo invadió, una opresión familiar en el pecho. Dudó, luego respondió, preparándose para otra exigencia, otro torrente de ira. «¿Papá? Soy Liam». La voz al otro lado de la línea era sorprendentemente tranquila, incluso cálida. Era un marcado contraste con la desesperación y la furia que habían invadido su cocina días antes. «Oye, solo quería disculparme por cómo me comporté la otra noche». Arthur casi dejó caer el teléfono. ¿Una disculpa? De Liam. En 38 años, Arthur no recordaba ni una sola ocasión en que Liam le hubiera ofrecido una disculpa espontánea. Todas las confesiones previas de alguna falta se habían obtenido bajo presión,
generalmente después de que Arthur mismo iniciara la conversación, o cuando Liam claramente necesitaba otro rescate. Este repentino arrepentimiento parecía artificial, ensayado quizás. Me pasé de la raya, continuó Liam, con una sinceridad cuidadosamente forjada en la voz. Tenías razón, papá. Totalmente de acuerdo. He estado pensando mucho desde entonces, reflexionando sobre lo que dijiste, sobre mi necesidad de ponerme en orden, sobre no permitirme nada. Me impactó profundamente. Arthur escuchó, agarrando el teléfono con más fuerza. Quería creerlo. ¡Ay! ¡Cuánto lo deseaba! Pero años de decepción habían construido un formidable muro de sospecha alrededor de su corazón. Guardó silencio, dejando que Liam llenara el vacío. Bueno, dijo Liam, con un tono más alegre, casi alegre. Chloe y yo nos preguntábamos si te gustaría venir a cenar este miércoles por la noche. ¿A nuestra nueva casa? El nuevo lugar era nuevo para Arthur, pero dejó de pensarlo por un momento. ¿Una invitación a cenar? Era otra novedad. Liam rara vez organizaba reuniones familiares. Prefería aparecer en casa de Arthur solo cuando necesitaba algo. Chloe está preparando tu estofado favorito, añadió Liam, como si anticipara la vacilación de Arthur. Quiere que tengamos una cena familiar como Dios manda. Ya sabes cómo le gustan las tradiciones, y que todos estén juntos. Lleva mucho tiempo hablando de ello. Arthur sabía que era cierto. Chloe, la sufrida pareja de Liam, era sin duda una mujer cálida y familiar. A menudo había intentado salvar la creciente brecha entre padre e hijo, abogando por la reconciliación y fomentando una sensación de normalidad que Liam parecía decidido a destruir. Su presencia en la vida de Liam siempre había sido la única constante que Arthur realmente podía apreciar, un pequeño rayo de esperanza de que su hijo algún día encontrara su camino. «Es la calle Maple 142», dijo Liam con una rapidez inusual, como si la hubiera ensayado varias veces. «¿Sobre las 7? Nos encantaría que vinieras, papá». La sospecha lo carcomía, la disculpa discreta, la invitación instantánea, la dirección rápida. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado perfecto. Sin embargo, la mención de Chloe y su sincero deseo de tener una familia ablandaron la determinación de Arthur. Se imaginó a Chloe, con su rostro amable y radiante, deseando sinceramente pasar una velada agradable. No podía decepcionarla, y una pequeña y frágil parte de él, el padre que aún añoraba a su hijo, anhelaba que esa inesperada rama de olivo se hiciera realidad. «De acuerdo, Liam», dijo Arthur con un profundo suspiro. «Estaré allí. El miércoles a las 7. Genial. Nos vemos entonces, papá. Tenemos muchas ganas». Liam parecía genuinamente complacido, quizás incluso aliviado. Colgó antes de que Arthur pudiera decir nada más. Arthur volvió a colocar el teléfono lentamente en su lugar. La calidez en la voz de Liam, la mención específica del asado de Chloe, la disculpa aparentemente sincera, todo parecía una actuación cuidadosamente elaborada. No podía quitarse la sensación de que toda la conversación había sido ensayada, quizás incluso dictada. Pero pensar en Chloe, su fuerza serena y su inquebrantable deseo de armonía familiar, despertó una pizca de duda en su cinismo. ¿Habría conseguido por fin conectar con Liam? ¿Era esta su influencia? Esa noche, Arthur dio vueltas en la cama, sin poder dormir. Se debatía entre los amargos recuerdos de las innumerables traiciones de Liam y la persistente e irracional esperanza de que esta vez, solo esta vez, las cosas fueran diferentes. Vio al Liam adulto, atormentado por sombras y deudas, pero también vio el fantasma del niño que una vez fue Liam. Recordó a un niño de 6 años con dientes separados, radiante de orgullo tras ganar un concurso de ortografía escolar, aferrado a una medalla brillante. Recordó a Liam, de adolescente, diseccionando apasionadamente un motor, decidido a arreglarlo él mismo. ¿Cuándo se había dejado consumir ese niño esperanzado y ambicioso por el hambre insaciable del juego? ¿Cuándo la luz de sus ojos había sido reemplazada por una desesperación frenética? Se levantó de la cama, entró en su estudio y sacó un viejo álbum de fotos. Sus dedos encontraron una foto descolorida de Liam, de unos 7 u 8 años, de pie en un campo de béisbol, con una amplia sonrisa inocente y una gorra colocada torpemente sobre la cabeza.
Arthur observó la expresión alegre del niño. Arthur creía que aún existía, en el fondo, bajo capas de adicción y decepción. Un padre tenía que creer. Una sensación inquietante, una fría premonición, persistía en la mente de Arthur, advirtiéndole que algo andaba mal. Pero ¿qué opción le quedaba? Para un padre, a veces, cuando todo lo demás ha fracasado, cuando la lógica y la razón lo han abandonado, la confianza es lo único que le queda. Un salto de fe, en las aguas inciertas, a menudo traicioneras, de la vida atribulada de un hijo. El martes amaneció brillante y despejado, pero el sol apenas disipó la niebla que envolvía la lucha interna de Arthur. Se quedó de pie frente al fregadero de la cocina, lavando distraídamente los restos de su desayuno de un plato, con la mente aún oscilando entre la inesperada esperanza que ofrecía la disculpa de Liam y el profundo escepticismo nacido de años de decepción. ¿Era esta cena un intento genuino de reconciliación o simplemente otra manipulación? La incertidumbre pesaba sobre él. Mientras enjuagaba el plato, su mirada se desvió por la ventana hacia el césped impecablemente cuidado y la tranquila calle que se extendía al fondo. Fue entonces cuando lo vio de nuevo, una camioneta azul oscuro desconocida, estacionada justo enfrente de su entrada. Estaba colocada de forma extraña, ligeramente ladeada, como si el conductor se hubiera detenido con prisa. La había visto brevemente la noche anterior, llegando justo al anochecer, y la había descartado como la visita de alguno de sus vecinos, quizás alguien con problemas con el coche. Pero seguía allí, y apuntaba directamente a su casa, ofreciendo una vista despejada de la puerta principal y la entrada. Una punzada de inquietud recorrió la espalda de Arthur. Su barrio era tranquilo, rara vez frecuentado por desconocidos, y la gente con problemas con el coche solía buscar ayuda o se marchaba rápidamente. Esta camioneta parecía estar adaptándose. Dejando que se acabara la matrícula, Arthur se dirigió a la puerta principal, poniéndose los zapatos para caminar. Decidió dar un paseo e investigar. Cruzó la calle con paso pausado y lento, observando la camioneta. Las ventanas estaban tintadas, pero apenas distinguió una figura en el asiento del conductor. Al acercarse, el conductor bajó la ventanilla unos centímetros, revelando a un hombre de mediana edad con aspecto nervioso, cabello castaño ralo y mirada penetrante. «Buenos días», dijo Arthur con voz cordial. «¿Todo bien? Me di cuenta de que llevas estacionado aquí desde anoche». El hombre dio un pequeño respingo, como sobresaltado. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ah, buenos días. Sí, bien, gracias. Solo un pequeño problema con el motor, ¿sabe? He estado intentando averiguarlo». Su voz era anormalmente aguda, una clara señal de su incomodidad. ¿Problemas con el motor? Arthur arqueó una ceja. Con décadas dedicadas al mantenimiento de una granja, Arthur sabía cómo manejar un motor. Había arreglado de todo, desde tractores hasta camionetas antiguas. ¿Qué tipo de problema? Quizás pueda echar una mano. Tengo algunas herramientas en el garaje. El hombre abrió mucho los ojos e inmediatamente agitó las manos en un gesto de desdén frenético. «Oh, no. Es muy amable de tu parte, pero no hace falta. Casi lo tengo. Solo un pequeño problema eléctrico. O quizás el carburador. Ya sabes cómo son estos modelos antiguos». Sus explicaciones eran vagas y contradictorias, saltando de un posible problema a otro. La mirada de Arthur se desvió hacia la caja de la camioneta. A través del portón trasero entreabierto, vio una caja de herramientas, una llave inglesa y lo que parecía un escáner de diagnóstico. La imagen de las herramientas contrastaba marcadamente con la apresurada negativa del hombre a ayudar y su vaga explicación. Si tenía herramientas, ¿por qué no las usaba? Y si era eléctrico, ¿por qué no había cables desperdigados? Si era el carburador, ¿por qué estaba allí sentado? «Bueno, si estás seguro», dijo Arthur, con un tono aún agradable, pero sus alarmas internas comenzaban a sonar. «Soy Arthur Reed, por cierto. Vivo justo ahí». Señaló vagamente hacia su casa. Al hacerlo, observó los ojos del hombre, viéndolos dirigirse con un interés intenso, casi depredador, hacia la casa de Arthur. Fue un movimiento sutil, pero Arthur lo captó. «Kyle Jensen», murmuró el hombre asintiendo débilmente. No ofreció la mano. Estaba claramente ansioso por terminar la conversación. Arthur notó que sus dedos ya buscaban el botón del elevalunas. «Bien»,
dijo Arthur, con una leve sonrisa de complicidad. Bueno, espero que lo arregles, Kyle. Se dio la vuelta y empezó a cruzar la calle, no sin antes fijarse en la matrícula, JJKL 4729, de Virginia. Tenía el presentimiento de que Kyle Jensen mentía, y que su problema con el motor no era más que una excusa elaborada para quedarse allí, vigilando la propiedad de Arthur. Al mediodía, la camioneta azul oscuro había desaparecido. Arthur la vio alejarse, desapareciendo calle abajo sin siquiera una bocanada de humo, algo que ciertamente no era el comportamiento típico de un vehículo con un problema grave de motor. La desaparición de la camioneta debería haberle aliviado, pero en cambio, intensificó la inquietud de Arthur. El encuentro con Kyle Jensen persistió, una pieza inquietante del rompecabezas que no encajaba en ninguna parte. Llegó el miércoles, con la inminente perspectiva de cenar en casa de Liam. El misterio de la camioneta sospechosa y su nervioso conductor quedó relegado a un segundo plano en la mente de Arthur, eclipsado por la aprensión más inmediata y personal respecto a su hijo. Sus emociones eran un maraña, la esperanza de reconciliación, el miedo a una nueva decepción y el amor eterno por su hijo. Intentó convencerse de que Kyle Jensen era solo un hombre con verdaderos problemas con el coche, quizás un poco tímido, un poco torpe. Pero la imagen de la mirada penetrante de Kyle, las explicaciones contradictorias y el ángulo deliberado de la camioneta estacionada se oponían obstinadamente a esa conclusión lógica. Su instinto le decía que lo habían estado vigilando, y Arthur había aprendido, a lo largo de su larga vida, a confiar en su instinto. Exactamente a las 5:30 p.m., Arthur Reed comenzó sus preparativos para la cena en casa de Liam. Se movió con una deliberación nacida de una silenciosa esperanza, un frágil optimismo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Fue a su armario y seleccionó cuidadosamente su traje azul marino, el que solía reservar para ocasiones especiales o servicios dominicales. Hacía tiempo que no lo usaba, y la tela fresca le resultaba reconfortante al tacto. Era un pequeño ritual, una forma de indicarse a sí mismo que esa noche, a pesar de todas sus reservas, podría ser realmente especial. Luego bajó a su sótano fresco y tenuemente iluminado, un espacio impregnado del aroma terroso de conservas y madera añeja. De un estante polvoriento, sacó con cuidado una botella de Cabernet Sauvignon, una cosecha que había estado guardando para un momento de verdadera celebración. Se imaginó compartiéndola con Liam y Chloe, quizás brindando por un nuevo comienzo, una auténtica reconciliación. El pensamiento le dibujó una pequeña sonrisa melancólica en los labios. De pie frente al espejo de su dormitorio, Arthur se ajustó la corbata. El reflejo mostraba a un hombre marcado por las arrugas de los 70, un rostro que reflejaba tanto la anticipación del reencuentro paterno como la profunda tristeza de las decepciones pasadas. Sus ojos, aunque cautelosos, también reflejaban un destello de anhelo. Parecía presentable, pensó, un hombre listo para una ocasión importante. Cuando estaba a punto de salir, casi choca con su vecino, Frank Miller, quien regresaba de su paseo vespertino. Frank, un hombre jovial de risa estridente, se detuvo en seco. «Vaya, Arthur, mírate, qué elegante», exclamó Frank con los ojos brillantes. «¿Vamos a una cena elegante?» Arthur esbozó una leve sonrisa. «Algo así, Frank. Voy a cenar a casa de Liam esta noche. Él y Chloe me invitaron a su nuevo apartamento». Intentó sonar despreocupado, pero un dejo de orgullo, aunque cauteloso, se percibía en su voz. El rostro de Frank se suavizó. «Ah, qué maravilloso, Arthur. Realmente maravilloso. Una oportunidad para la familia, ¿verdad? Siempre digo que no hay nada más importante. Espero que todo salga bien, de verdad». Su sinceridad era sincera y reconfortó un rincón frío del espíritu de Arthur. «Gracias, Frank», respondió Arthur, sintiendo que su ansiedad se aliviaba un poco. «Yo también lo espero». Con un último gesto de la mano, Arthur subió a su coche. El trayecto hasta el nuevo barrio de Liam lo llevó a través de la ciudad, pasando por calles que rara vez frecuentaba, hasta una zona claramente más próspera que su propia y tranquila comunidad. Grandes casas con amplios jardines y un intrincado paisajismo bordeaban las amplias avenidas, bañadas por la suave luz del crepúsculo. Arthur se sorprendió por la enorme prosperidad de la zona. Una pregunta persistente avivó su optimismo.
¿Cómo podía Liam, con su historial de problemas financieros y deudas de juego, permitirse una casa en un barrio tan exclusivo? La pregunta, aunque fugaz, agravó su inquietud. Finalmente, Arthur llegó al número 142 de Maple Street. Era exactamente como Liam la había descrito. Una encantadora casa de 2 plantas, no ostentosamente grande, pero innegablemente bien cuidada y decorada con buen gusto. Unas cálidas luces brillaban desde el interior, proyectando acogedores cuadrados sobre el césped meticulosamente cuidado. Justo cuando Arthur estaba a punto de salir del coche, vio un movimiento tras la ventana del salón. Era Liam, esperándolo. En cuanto el coche de Arthur se detuvo, la luz del porche se encendió al instante, casi como si Liam hubiera estado esperando con el dedo en el interruptor. Liam apareció en la puerta momentos después, abriéndola con un gesto artificial. «¡Papá! ¡Lo lograste!». Su sonrisa era demasiado amplia, casi dolorosa, tensa en su rostro. No llegaba a sus ojos, que aún conservaban un destello de la desesperación que Arthur había visto el martes. Su alegría era forzada, una fachada frágil que parecía a punto de resquebrajarse. «Hola, Liam», dijo Arthur, intentando que su voz sonara cálida a pesar de la creciente inquietud. Levantó la botella de Cabernet. «He traído algo». Antes de que Liam pudiera responder, Chloe apareció detrás de él, irradiando una energía nerviosa. Estaba más pálida que de costumbre, con movimientos rápidos y espasmódicos. «Arthur, pasa, pasa. ¡Qué botella tan bonita! Déjame llevarla». Tomó el vino con manos visiblemente temblorosas, mientras sus palabras salían a borbotones. «La cena está casi lista. Estoy dándole los últimos toques al asado. Huele de maravilla. Creo que te va a encantar». Su voz se fue apagando. Sus ojos se movían entre Arthur y Liam. Arthur entró, y lo primero que le impactó fue el aroma abrumador a esmalte recién pulido y algo vagamente floral, casi industrial. La casa estaba impecablemente limpia, casi excesivamente limpia. Cada superficie relucía, cada cojín estaba perfectamente mullido. Parecía menos una casa habitada y más una casa de exhibición preparada para una visita abierta. El orden inmaculado era inquietante, una perfección rígida que parecía profundamente antinatural. Mientras Chloe lo guiaba por la impecable sala de estar hacia el comedor, Arthur abrió los ojos de par en par. El comedor en particular parecía un escenario. Una larga mesa de caoba pulida dominaba el centro, adornada con un mantel blanco impecable que llegaba hasta el suelo. Una vajilla de porcelana inusual y cara, con manteles individuales con intrincados estampados y cubiertos relucientes, se disponía en cada mesa. Múltiples velas, altas y apagadas, se alzaban en candelabros de plata, perfectamente equidistantes entre sí. Incluso las servilletas dobladas parecían medidas y colocadas con precisión. Todo era matemáticamente preciso, hermoso y carente por completo de la calidez informal que solía caracterizar un hogar donde se celebraba una comida familiar. Mantente atento para descubrir la verdad tras la fachada que se desmorona y observa cómo el engaño llega a su fin. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para seguir este apasionante viaje hasta su conclusión. La cena, una vez servida, fue realmente impresionante. Olvídense del asado. Un filete perfectamente cocinado, sellado a un punto medio, yacía en cada plato, acompañado de un montón de cremoso puré de papas y vibrantes y crujientes judías verdes. Chloe, a pesar de su nerviosismo, era claramente una cocinera consumada. Arthur intentó apreciar la comida, pero la meticulosa decoración y la alegría artificial de Liam lo dificultaron. Liam, siempre el showman, levantó su vaso de agua, con la luz de la vela reflejándose en el borde. «Por las segundas oportunidades», declaró, con la voz un poco alta, «y por la familia, por los nuevos comienzos y por arreglar las cosas». Dio un sorbo dramático. Arthur lo observó, notando cómo incluso mientras hablaba, los ojos de Liam se dirigían casi imperceptiblemente a su muñeca, mirando su reloj. Cada mirada subsiguiente, incluso las sutiles, hacía que su sonrisa forzada se tensara. Un destello de algo cercano a la ansiedad delataba su fachada cuidadosamente construida. Durante la comida, Liam pintó una imagen de una vida que había dado un giro radical. Habló vagamente de su nuevo trabajo de consultoría,
afirmando que estaba en auge, en expansión y ofreciendo oportunidades que nunca había imaginado. Sus descripciones siempre eran lo suficientemente específicas como para parecer plausibles, pero lo suficientemente vagas como para evitar entrar en detalles. Utilizó jerga corporativa y palabras de moda, un vocabulario que Arthur reconocía de artículos de negocios, pero que Liam sabía que nunca había dominado del todo. Era un discurso ensayado, diseñado para impresionar y tranquilizar. Chloe, mientras tanto, cumplía su parte con un entusiasmo desconcertante. Coincidió con las afirmaciones de Liam, elogiando su recién descubierta dedicación y su aguda perspicacia para los negocios. Su sonrisa, sin embargo, era tan forzada como la de Liam, y sus manos estaban constantemente ocupadas, jugueteando con la servilleta, ajustando un tenedor o alisando el mantel, delatando su tensión subyacente. Evitaba la mirada de Arthur, con la vista fija en un punto justo por encima de su hombro. Toda la conversación parecía meticulosamente coreografiada. Cualquier tema que se acercara, aunque fuera mínimamente, a los problemas financieros pasados de Liam o a la desesperación que Arthur había presenciado, fue redirigido con destreza. Liam dirigió la conversación sin esfuerzo hacia recuerdos de infancia, seguros, relatando anécdotas sobre el apoyo incondicional de Arthur, pintando una imagen de una familia amorosa y plena. Parecía estar construyendo activamente una imagen favorable de sí mismo, no mediante una interacción genuina, sino mediante un cuidadoso control narrativo. Arthur comió su filete, masticando lentamente, dejándose llevar por la actuación, pero al mismo tiempo observándola con una mirada objetiva y crítica. Se sentía cada vez más como un espectador más de una obra, viendo a los actores recitar sus diálogos, en lugar de participar en una auténtica cena familiar. El aire en la sala estaba cargado de una tensión tácita, una sensación palpable de algo latente bajo la superficie de la alegría forzada. Fue durante una de las descripciones particularmente floridas de Liam sobre la supuesta expansión de su negocio que ocurrió. El teléfono de Arthur, que había dejado en silencio sobre la mesa junto a su plato, vibró de repente y se encendió. Su estridente timbre rompió el silencio cuidadosamente mantenido. El sonido, amplificado por el repentino silencio que siguió a la frase interrumpida de Liam, resultó ensordecedor. Tanto Liam como Chloe se quedaron paralizados, a mitad de gesto, a mitad de frase. Arthur vio un destello de pánico genuino y puro en los ojos de Liam, rápidamente disimulado, pero innegable. Chloe contuvo la respiración e instintivamente se aferró al cuello de la botella de Cabernet, con los nudillos blancos. Arthur cogió el teléfono. El identificador de llamadas brillaba con fuerza. Frank Miller, su vecino. Una nueva oleada de aprensión lo invadió, eclipsando momentáneamente la inquietud de la cena. Frank no lo llamaría durante la cena a menos que fuera importante. «¿Arthur? ¿Eres tú?» La voz de Frank, normalmente resonante y jovial, tenía un matiz de alarma, hablando en un susurro apresurado. «Menos mal. Escucha, siento mucho molestarte, pero... ¿estás en casa? Acabo de ver luces de linterna moviéndose dentro de tu casa. Creo que hay alguien ahí, Arthur. Acabo de ver una sombra cruzar la ventana de tu sala». A Arthur se le heló la sangre. Miró al otro lado de la mesa. Liam, que sujetaba el tenedor con rigidez, lo dejó caer contra el plato. El sonido resonó en la habitación repentinamente silenciosa. El rostro de Chloe palideció y se puso pálido, agarrando la botella de vino con más fuerza hasta que sus dedos parecieron exangües. Sus ojos, abiertos y aterrorizados, estaban fijos en Arthur. «¿Linternas?», repitió Arthur al teléfono, con voz firme a pesar de la impresión. No necesitaba mirar a Liam ni a Chloe para saberlo. Las piezas del rompecabezas, el camionero nervioso, la exigencia frenética de Liam, la disculpa ensayada, la cena preparada, las constantes miradas al reloj, todo encajaba con una claridad aterradora. «Sí, Arthur, definitivamente linternas. Y creo que oí algo», insistió Frank, con voz cada vez más urgente. Arthur se enderezó en su silla, recorriendo con la mirada a Liam y Chloe, ahora completamente desprovisto de pretensiones. «Frank», dijo con voz dura y resuelta, «llama a la policía. Diles que han entrado a robar en mi casa, en Oakwood Drive 124. Diles que voy camino a casa ahora mismo». Colgó, sin apartar la vista del rostro de su hijo. Arthur cerró el teléfono de golpe.
El clic resonó en el repentino y profundo silencio del comedor. Su mirada, ahora fría y dura, se encontró con la de Liam al otro lado de la mesa. «Hay alguien en mi casa», anunció en voz baja, firme, sin la calidez de antes. Sin decir nada más, echó la silla hacia atrás y se dirigió rápidamente al pasillo, donde su chaqueta yacía colgada sobre un perchero. La respuesta de Liam fue inmediata y escalofriantemente desdeñosa. Soltó una risa aguda, casi histérica, completamente desprovista de alegría genuina. «No, papá. Vamos. ¿Frank? ¿El viejo Frank Miller? Sabes que se está volviendo un poco senil. Probablemente solo vio una sombra, o un gato. Siempre ha sido paranoico, lo sabes». Liam intentó restarle importancia. Una sonrisa forzada y frágil regresó a sus labios, pero la energía frenética que se escondía bajo ella era inconfundible. Se estaba esforzando demasiado, desestimándola demasiado rápido. Las alarmas en la mente de Arthur sonaron. «Frank no está confundido, Liam», dijo Arthur, poniéndose la chaqueta. Sus movimientos eran precisos, precisos. Su hogar, su santuario, estaba siendo violado. El pensamiento lo impulsó hacia adelante, anulando la conmoción persistente. Dijo que vio linternas. «Sabe lo que vio. Están robando en mi casa». Chloe, que había permanecido paralizada en la mesa, aferrada a la botella de vino como a un salvavidas, finalmente recuperó la voz, aunque apenas fue un susurro. Sus manos temblaban con tanta fuerza que la botella golpeó la mesa. Quizás haya alguna explicación, Arthur», balbuceó, con los ojos abiertos por un miedo que parecía reflejar el de Liam, pero que contenía una tristeza aún más profunda. Pero Arthur no escuchaba. Su mente corría, un torrente de imágenes, sus preciados recuerdos, las joyas de su difunta esposa, el tranquilo orden de su hogar repentinamente invadido, profanado. Ya se dirigía a la puerta principal. Liam, sin embargo, fue más rápido. Se levantó de un salto de la silla, en un repentino arrebato de pánico, y se adelantó para interceptar a Arthur. Su rostro, que había intentado proyectar una falsa preocupación, se contorsionó en un pánico manifiesto. Se plantó de lleno en el camino de Arthur, bloqueando la puerta. Sus manos se alzaron, no para consolarlo, sino en un claro gesto de contención, y se posaron sobre los hombros de Arthur. Su risa forzada anterior se convirtió en algo verdaderamente histérico, un sonido desesperado. «¡Papá! ¡No! ¡No seas ridículo!», gritó Liam con voz tensa. «Probablemente solo sea una ardilla, o una rama moviéndose con el viento. Los criminales no usan linternas, usan visión nocturna, y no atacarían un lugar sin inspeccionarlo primero, asegurándose de que no haya nadie en casa durante días. Esto es solo Frank siendo Frank. Terminemos de cenar». Se aferró a Arthur, apretándolo con más fuerza. Arthur sintió una fría oleada de reconocimiento. Era Liam, el chico que mentía para evitar el castigo, inventando historias elaboradas, a menudo contradictorias, y siempre con demasiados detalles para parecer convincente. El conocimiento superficial sobre métodos criminales, los detalles específicos sobre inspeccionar un lugar y visión nocturna, le parecieron a Arthur inquietantemente precisos para alguien que afirmaba no tener nada que ver. Era demasiado específico, demasiado informado. Arthur miró directamente a los ojos frenéticos de Liam. «Liam», dijo con un gruñido bajo, «hazte a un lado». El agarre de Liam sobre sus hombros se apretó aún más, una barrera física y desesperada. «No, papá, en serio. No puedes escaparte sin más. ¿Y si es peligroso? ¿Y si Frank se equivoca y te estás metiendo en algo?». Ahora suplicaba. Los últimos vestigios de su anterior bravuconería habían desaparecido por completo, reemplazados por un miedo puro. Pero no era miedo por Arthur. Se dio cuenta Arthur con un escalofrío repugnante. Era miedo de que Arthur lo descubriera. «¿Cómo sabes que no registraron el lugar, Liam?», lo desafió Arthur sin pestañear. Vio cómo la expresión de Liam se transformaba. Una fugaz grieta en el pánico donde la culpa y el reconocimiento se transparentaban. La pregunta había dado en el blanco. Liam tragó saliva con dificultad, apartando la mirada, apretando con fuerza los hombros de Arthur. Intentaba inventar otra excusa, otra mentira, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Por encima del hombro de Liam, Arthur miró a Chloe a los ojos. Ella seguía de pie junto a la mesa del comedor, con las manos juntas como si rezara.
el rostro pálido de miedo. Y en sus ojos, Arthur lo vio, una inconfundible y profunda mirada de culpa. No solo miedo, sino una culpa profunda y repugnante. Lo confirmaba todo. Chloe lo sabía. Había sido parte de esta farsa, cómplice involuntaria quizá, pero participante al fin y al cabo. La traición, en ese momento, se completó. «Liam», ordenó Arthur, con la voz desprovista de todo afecto paternal, resonando con una autoridad que no había usado con su hijo desde la adolescencia. «Hazte a un lado. Déjame ir». Las palabras flotaban pesadas en el aire. Cada sílaba era una declaración de guerra. El rostro de Liam, ya un lienzo de emociones encontradas, se endureció en desafío. No se movió. En cambio, sostuvo la mirada de Arthur con una mueca desafiante. «¿O qué, papá? ¿Llamarás a la policía por tu propio hijo? ¿Les dirás que te retuve aquí mientras tus preciadas antigüedades salían por la puerta?» Su voz estaba teñida de amargo sarcasmo, un intento desesperado por recuperar el control. Arthur no se inmutó. Su mirada, aguda y analítica, recorrió a Liam. Notó los destellos sutiles pero frenéticos de la mirada de Liam, a la puerta principal, luego a su reloj, luego a Chloe, quien permanecía rígida contra la pared del comedor. Era un patrón, un ritmo de aprensión. La comprensión golpeó a Arthur con la fuerza de un golpe físico. Liam no solo lo estaba retrasando, estaba dándole largas deliberadamente, intentando mantener a Arthur confinado durante un tiempo preciso, un lapso de tiempo diseñado para asegurar que el robo se consumara, los perpetradores se fueran y cualquier evidencia desapareciera para cuando Arthur llegara a su casa. «Estás decidido a retenerme aquí, ¿verdad?», acusó Arthur con voz monótona, sin emoción alguna. «Sabías esto. Lo planeaste. Me mantuviste alejado de mi casa esta noche para que tus cómplices pudieran robarla». La acusación flotaba en el aire, sofocante e innegable. El rostro de Liam recorrió un espectro aterrador de emociones, conmoción inicial al verse expuesto de forma tan directa, seguida de un fugaz destello de culpa, luego una oleada de ira defensiva y, finalmente, una resignación desesperada y escalofriante. Su mirada, que ya no se movía, se posó en Arthur con una determinación fría y desesperada. Los últimos vestigios del hijo encantador y arrepentido se desvanecieron, reemplazados por un extraño despiadado. Sin decir palabra, la mano derecha de Liam se disparó, no hacia Arthur, sino hacia el cerrojo de la puerta principal. Con un clic metálico, agudo y resonante, lo giró, cerrando la cerradura. El sonido, fuerte y definitivo, rompió el tenso silencio. Entonces, lenta y deliberadamente, sacó la llave de la cerradura, sin apartar la mirada del rostro de Arthur. Se la guardó en el bolsillo con un gesto amenazador. «No te irás, papá», dijo Liam en voz baja y amenazante, sin ninguna pretensión. «No hasta que resolvamos esto». El «nosotros» sonaba vacío, un intento desesperado de incluir a Arthur en una conspiración que claramente aborrecía. Arthur lo miró fijamente, de verdad, como si viera a Liam por primera vez. Este no era su hijo. El niño esperanzado, el de la sonrisa desdentada y los sueños ambiciosos, había desaparecido, reemplazado por este hombre desesperado y calculador que ahora lo tenía cautivo. Una profunda sensación de pérdida se apoderó de Arthur, más pesada y aplastante que cualquier posesión material que pudiera ser robada. «Abre la puerta, Liam», exigió Arthur, con voz aún tranquila, pero con una firmeza subyacente que no admitía discusión. Liam simplemente negó con la cabeza, apoyado en la puerta, ahora cerrada, con los brazos cruzados. Su determinación, nacida de la desesperación, era fría e inquebrantable. «No puedo, papá. No lo entiendes. Hay gente involucrada en esto con la que no quieres cruzarte». Las palabras impactaron a Arthur como un golpe físico, conectando todos los cabos sueltos. La exigencia de $25.000, la mirada frenética en los ojos de Liam el martes pasado, la amenaza ominosa. Esta no es la clase de gente que espera. Ya no se trataba solo de deudas de juego, se trataba de algo mucho más siniestro, una red de peligro que había atrapado a su hijo, y ahora, por extensión, a él. Liam estaba realmente atrapado, pero su solución era arrastrar a Arthur con él. Detrás de Liam, Chloe estaba apretada contra la pared del comedor, con las manos sobre la boca,
y los ojos abiertos de par en par con un horror manifiesto. Observaba a Liam, no con miedo, sino con una mirada de profunda angustia, como si presenciara la transformación definitiva e irrevocable del hombre que amaba en algo monstruoso. Su silenciosa desesperación confirmó los peores temores de Arthur. Conocía la magnitud de la traición de Liam y ahora era testigo impotente de su desenlace. Arthur respiró hondo, obligándose a pensar con claridad. Necesitaba salir. Necesitaba un plan. No podía enfrentarse a Liam directamente. El chico estaba claramente fuera de sí, desesperado y acorralado. Necesitaba crear una distracción, una oportunidad. «Bien», dijo Arthur, fingiendo una repentina calma. «Si no me voy, al menos necesito ir al baño. Con todo ese bistec y vino, ¿sabes?», hizo un gesto de desdén. Liam dudó un momento, con los ojos entrecerrados, buscando en el rostro de Arthur cualquier indicio de engaño. Pero la expresión de Arthur era neutra, casi aburrida. Liam finalmente asintió, lentamente. «De acuerdo», dijo a regañadientes, apartando la puerta. «Está por ahí, en la parte trasera de la casa». Señaló vagamente un pasillo corto que salía de la sala de estar. Mientras Arthur se giraba y caminaba con deliberada lentitud hacia la parte trasera de la casa, oyó a Liam y Chloe estallar en voces susurrantes y presas del pánico detrás de él. Su discusión era un susurro desesperado y urgente, lleno de recriminaciones y miedo. Era justo lo que Arthur necesitaba, una distracción. Sabía exactamente a dónde iba, y no era al baño. Arthur se movió con una urgencia nacida de pura adrenalina. Una vez dentro del baño, no perdió tiempo. Su mirada se posó de inmediato en una vieja ventana de guillotina, cuyo marco llevaba años pintado. Con un gruñido, la forzó a abrirse, mientras la madera seca crujía en protesta. Luego, con cuidado y lentitud, desató los ganchos oxidados que sujetaban la mosquitera, minimizando el ruido. Necesitaba ser rápido, pero silencioso. Empujó la mosquitera hacia afuera, dejándola caer sobre la tierra blanda del exterior. Entonces se incorporó, pues toda una vida de trabajo agrícola le había dado una fuerza sorprendente a su avanzada edad. Pasó las piernas por encima del alféizar y se dejó caer pesadamente en lo que ahora comprendía que era el arriate de flores meticulosamente cuidado de Chloe, aterrizando con un golpe sordo entre un estallido de petunias y caléndulas. El impacto lo sacudió, provocándole un escalofrío en la columna, y sintió los delicados pétalos aplastarse bajo su peso, mientras su aroma terroso lo envolvía. Su traje, antes impecable y pulcro, ahora estaba manchado de tierra y flores dobladas, pero no sentía huesos rotos, solo una necesidad desesperada de escapar. Desde dentro de la casa, aún podía oír la voz agitada de Liam, un susurro de pánico que se convertía en algo parecido a un grito, seguido del tono suave y suplicante de Chloe. Se darían cuenta de que se había ido en cualquier momento. Se puso de pie de un salto, ignorando los dolores leves, y recorrió rápidamente el desconocido patio trasero. Localizó la puerta lateral, la abrió y salió a la calle. Llegó a su coche en cuestión de segundos, buscando torpemente las llaves. Arrancó el motor con suavidad. El ronroneo familiar fue un sonido reconfortante en la noche ansiosa. Salió marcha atrás del camino de entrada. El calor artificial de la casa de Liam se había convertido en un recuerdo lejano y venenoso. Mientras conducía, la devastadora realidad de la traición de Liam se hizo patente, más profunda que nunca. La elaborada cena, la disculpa fingida, el trato comercial que salió mal, en el momento justo, todo era una artimaña deliberada y calculada para sacarlo de casa. La ira, intensa y ardiente, se mezclaba con una profunda tristeza que amenazaba con abrumarlo. Pero mientras conducía, la tristeza comenzó a solidificarse, convirtiéndose en una determinación fría e inquebrantable. No se trataba solo de dinero, se trataba de la destrucción total de la confianza, la destrucción calculada del amor de un padre. Era una línea que Liam había cruzado, una traición sin retorno. Y Arthur, un hombre que había cimentado su vida en la integridad y el trabajo duro, se encontró a sí mismo recurriendo a una determinación heredada, una fuerza estoica que había acompañado a su familia durante generaciones de dificultades. Al girar hacia su calle, las luces azules y rojas de las patrullas iluminaron la oscuridad. Frank había dado la llamada.
Una oleada de satisfacción se apoderó de Arthur. Su vecino, su amigo, lo había salvado. Aparcó su coche junto a la acera y se bajó. El agente Davis, un joven pero competente al que Arthur conocía de las reuniones de vigilancia comunitaria, estaba de pie en la puerta de su casa, hablando con Frank. Sin embargo, la mirada de Arthur se fijó en uno de los coches patrulla aparcados en la calle. Dentro, una figura desplomada, esposada, parecía completamente derrotada. Incluso en la penumbra, Arthur lo reconoció al instante. Kyle Jensen, el hombre nervioso de la camioneta azul oscuro. «Arthur, gracias a Dios», exclamó Frank corriendo. «Les conté todo. ¿Estás bien?» «Estoy bien, Frank», dijo Arthur poniendo una mano en el hombro de su vecino y dándole las gracias en silencio. Luego se volvió hacia el agente Davis. «¿Qué encontró, agente?» El oficial Davis se acercó con expresión seria. «Señor Reed, su vecino, el señor Miller, estuvo muy atento. Respondimos con rapidez. Detuvimos a un sospechoso en su sótano que intentaba forzar su caja fuerte. Señaló la patrulla donde estaba Kyle. Se llama Kyle Jensen». Arthur asintió, sintiendo una sombría sensación de validación. «Lo conozco. Ayer por la mañana estaba aparcado frente a mi casa, alegando problemas con el coche. Estaba vigilando mi propiedad». «Eso concuerda con su confesión, señor», confirmó el oficial Davis. «Afirma que lo contrataron, por $5,000, para forzar su caja fuerte y recuperar $25,000 para su hijo Liam. Dijo que Liam lo orquestó todo, incluyendo sacarlo de la casa esta noche». Las palabras del oficial confirmaron cada terrible sospecha, cada intuición angustiosa. Liam no solo había orquestado un robo, había vendido a su propio padre por una fracción de la deuda que tenía. Los $25,000, la cantidad exacta que Liam había exigido el martes por la noche, confirmaron el motivo. Arthur entró en su casa, acompañado por el agente Davis. Su hogar, aunque ya no era violado activamente, se sentía frío, profanado. Bajó al sótano con el corazón apesadumbrado. Allí, iluminada por una linterna policial, estaba su vieja caja fuerte Mosler, una robusta reliquia que había protegido los objetos de valor de su familia durante décadas. Había marcas visibles de herramientas alrededor de la esfera, raspaduras recientes de metal contra metal, evidencia del frenético y fallido intento de Kyle Jensen. Pero estaba intacta. Su legado, su futuro, estaba a salvo. Miró a Frank, luego a su casa violada, y luego al agente Davis. Su rostro era firme, su mirada clara y dura. La tristeza seguía presente, un dolor sordo, pero eclipsado por una feroz sensación de justicia. «Agente Davis», dijo Arthur con voz firme, sin dejar lugar a dudas, «quiero que se presenten todos los cargos, contra Kyle Jensen y contra mi hijo, Liam Reed, y contra todos los demás implicados. Todos ellos». El viaje desde la tranquila calle de Arthur hasta el adinerado barrio de Liam se sintió completamente diferente esta vez. En lugar del suave resplandor del crepúsculo y los jardines bien cuidados, la calle estaba iluminada por las luces azules y rojas de múltiples patrullas policiales. La escena era caótica, un marcado contraste con la cena perfectamente preparada que Arthur había disfrutado momentos antes. Los vecinos observaban desde detrás de las cortinas, con una mezcla de curiosidad y alarma en sus rostros. Arthur se detuvo detrás del convoy, con el corazón en un puño. El oficial Davis, junto con otros 2 oficiales, se acercó a la puerta de Liam. Arthur lo siguió, su presencia como una acusación silenciosa. La puerta se abrió lentamente, revelando a Chloe. Estaba pálida, con el rostro hinchado y surcado por las lágrimas, y los ojos abiertos con una mezcla de miedo y profunda tristeza. Parecía completamente destrozada. «Está dentro», susurró Chloe con voz ronca, apenas audible. «Él te espera». Sus ojos se encontraron con los de Arthur en un intercambio de súplicas de comprensión, quizás, o de perdón. Y entonces apareció Liam, empujado suavemente por un agente. La fachada cuidadosamente construida del empresario exitoso se había evaporado por completo. Tenía los hombros hundidos, la mirada vacía, su rostro una máscara de desesperación absoluta, la mueca de desdén, la alegría forzada, la ira desafiante. Todo había desaparecido. Parecía un niño pequeño atrapado en un acto imperdonable.
El agente Davis dio un paso al frente, con voz clara y profesional, mientras comenzaba a leerle a Liam sus derechos Miranda. Liam Reed, tienes derecho a guardar silencio. Liam escuchaba, con la mirada frenéticamente fija en Arthur, luego en las luces intermitentes y luego de vuelta a su padre. Cuando el oficial terminó, Liam estalló, con la voz ronca y desesperada. «Esto es una locura. Papá, ¿qué estás haciendo? Todo esto es un error. Estás paranoico. Estás destruyendo a nuestra familia por nada». Intentó zafarse del suave agarre del oficial, pero era firme. El oficial Davis, imperturbable, continuó. «Liam Reed queda arrestado bajo sospecha de conspiración para cometer robo, incitación a actividades delictivas y detención ilegal». Empezó a enumerar los cargos, cada uno de los cuales era un duro golpe a los frágiles restos de la esperanza de Arthur por su hijo. «¡No! ¿Conspiración? ¿Detención ilegal? No había nadie más», gritó Liam con la voz entrecortada. Sus ojos recorrieron la calle frenéticamente, escrutando desesperadamente las patrullas, buscando claramente a Kyle Jensen, con la esperanza de que no estuviera allí. Su negación fue rotunda, pero denotaba pánico. Mientras Liam protestaba, Chloe se apartó deliberadamente de él, un distanciamiento físico y emocional que fue doloroso presenciar. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, se clavaron en los de Arthur. Enderezó los hombros, sintiendo una oleada de silenciosa valentía emanando de ella. «No, Liam», dijo Chloe, con voz temblorosa pero clara, interrumpiendo sus frenéticas negaciones. «Deja de mentir. Sé que encerraste a tu padre en nuestra casa». Su mirada pasó de Arthur a Liam, y su voz se fortaleció. «Sé que planeaste todo esto porque él no te daba dinero. Te oí hablar por teléfono. Vi las llamadas, las amenazas. Estabas desesperado». El rostro de Liam palideció por completo. La confesión de su propia esposa, la traición definitiva, era la prueba definitiva e irrefutable que sellaba su destino con una agonizante inapelabilidad. Miró a Chloe, boquiabierto, completamente sin palabras, con todo el cuerpo hundido en la derrota. Los agentes se acercaron y lo esposaron sin mayor resistencia. Arthur lo observaba todo con rostro impasible. No había triunfo, solo una profunda sensación de vacío. Había esperado tanto tiempo, rezado por un desenlace diferente, pero la verdad, brutal e innegable, había dejado al descubierto la magnitud de la caída de Liam. Más tarde esa noche, Arthur finalizó su declaración en la comisaría. Sus palabras fueron precisas y metódicas, proporcionando cada detalle, cada sospecha, cada pieza del rompecabezas que constituía un caso inquebrantablemente sólido contra su hijo. 2 días después, Arthur se sentó en el columpio de su porche con Frank Miller. El sol poniente teñía el cielo de tonos naranjas y morados. Compartieron una cerveza tranquilamente. El sencillo ritual fue un bálsamo después del caos. Frank había sido el héroe, un verdadero amigo. «Entonces, ¿qué le pasó?», preguntó Frank con suavidad, tras un largo silencio. «Liam recibió 5 años de libertad condicional», respondió Arthur con voz monótona, «y se le ha ordenado pagar la indemnización completa por los daños causados a mi casa, aunque por suerte la caja fuerte resistió. Kyle Jensen, su cómplice, recibió 2 años de prisión estatal». Frank asintió, pensativo. «Condicional, ¿eh? Es generoso, considerando lo que pasó». Arthur suspiró, mirando la calle tranquila. La jueza tuvo en cuenta su historial limpio antes de esto, y su evidente lucha contra la adicción. Y el testimonio de Chloe, creo, dejó claro que estaba desesperado, no era inherentemente malicioso, simplemente perdido. Arthur hizo una pausa. Un fugaz destello de amor paternal, aunque herido, lo recorrió. «Casi siento lástima por él, Frank. Casi». «¿Y Chloe?», preguntó Frank con voz más suave. «Ella pidió el divorcio», dijo Arthur, y la noticia le provocó una nueva punzada de dolor. «Me dijo que no podía seguir casada con un hombre que maltrataba a su propia familia por dinero del juego. Dijo que sentía que necesitaba empezar de cero, lejos de todo». Arthur respetó su decisión, incluso si eso significaba que Liam se quedaría solo. Arthur miró a su alrededor, sintiéndose ya invadido, sino seguro. Había mejorado su sistema de seguridad, pero sabía que la verdadera defensa había sido la vigilancia de Frank.
Frank no solo había salvado sus ahorros, había preservado la tranquilidad de Arthur, la sensación de seguridad en su propio hogar y comunidad. Arthur comprendió que la silenciosa fortaleza de los buenos vecinos a veces era la defensa más poderosa de todas.